Y empezamos. Bueno, pues uno de nuestros principios es el tema de eh, la existencia de lo que se podría llamar Dios o una fuente o un ser supremo, ¿vale? Ahora vamos a... eh, lo hemos titulado, nosotros siempre sabéis que hablamos un poco de, o siempre intentamos sobre evidencias científicas y estadísticas, evidencias que vengan de hechos, de experimentadores, etcétera, sobre la existencia de Dios y su naturaleza de amor incondicional. Eh, Aquí no vamos a hablar a un Dios, digamos, relacionado con un ámbito religioso, aunque podréis ver que en algunas de sus características pues coincide. Lo que las evidencias nos van a decir o van a definir a este Dios va a ser, ahora lo veremos, como un ser supremo, infinito, sin principio ni fin, que es todo y que es el primer creador. También se verá que nosotros somos parte de Dios, aunque con nuestra individualidad. Dios es todo, otro de los puntos que veremos, pero va experimentando ese todo, en este caso a través de nosotros. ¿eh? El objetivo de la vida, por tanto, en realidad es buscar a Dios, buscar quién tú eres realmente, porque eres Dios, ¿no? La mente humana no puede concebir realmente a Dios exactamente, porque digamos que está limitada, pero sí que puede experimentarlo. Y también veremos que Dios es a la vez todo y a la vez también es una persona con la que nos podemos relacionar. Y una de sus características fundamentales es el amor incondicional, que veremos que va saliendo por todas partes. Este amor incondicional, que es un amor, pues digamos, como muy superior al amor que podemos sentir aquí en esta tierra. Y ya digo, este Dios que hablaremos es en estos conceptos. Como dice Oso, el Dios verdadero es aquel que os ha creado, el Dios falso es aquel que vosotros habéis creado, porque bueno, luego pues las religiones, las filosofías, digamos, luego adornan y le ponen otras características a Dios, digamos, tomándolas pues de ámbitos humanos, ¿no? Bueno, primero tenemos que decir que las evidencias que ya habíamos visto de que la materia no es la realidad, digamos, absoluta, sino que hay algo más aparte de la materia, ¿no? Que hay un espíritu, que hay una vida después de la muerte. Todos esos principios, todas esas evidencias que ya habíamos visto, y habíamos ido viendo, todas ellas ya nos dan una primera aproximación, digamos, racional a la existencia de algo, digamos, aparte de la materia, algo, un ser ahí. De momento es una primera aproximación, todas las evidencias que ya hemos visto. Pero ahora vamos a ver algunas o varias, en concreto las hemos agrupado en 14 apartados que nos dan, digamos, una evidencia directa de la existencia de ese concepto o de ese ser llamado Dios y su naturaleza de amor incondicional, sobre todo. Eh, Como siempre, nos intentamos basar en hechos, experimentos científicos, testimonios y tal, directos, no en creencias, no en teorías, o derivados de hechos. Derivados de hechos quiere decir, por ejemplo, que vamos a tomar evidencias también, por ejemplo, de lo que nos dicen espíritus, porque ya hemos visto en las evidencias que vimos anteriormente, pues que eh, los mediums creíbles, las informaciones que nos dan, pues son reales, ¿no? Es decir, son realmente pues comunicaciones en su gran mayoría, pues realmente de espíritus, ¿vale? Veremos que hay muchas evidencias, aquí concretamente en 14 grupos, por lo tanto, la probabilidad es alta. Otra vez jugando con probabilidades, pues si solo, digamos, de cada grupo tuviera un 20% de probabilidades de que probaran la existencia de Dios o la existencia del amor incondicional como lo más importante, ¿no? Las dos cosas, digamos, juntas o por separadas, pues para, digamos, probar la existencia de Dios no haría falta que lo probaran los 14 conjuntos, solo con que lo probara uno bastaría. Entonces, si la probabilidad
de cada uno de ellos fuera solo del 20%, la probabilidad de que al menos uno de ellos lo probara sería del 95,6%. Por lo tanto, digamos que son probabilidades pues altas, muy altas, ¿no? También como en los otros temas, no hay evidencias ni pruebas en contra y esta es la explicación más sencilla, ¿no? A todos estos hechos que ahora veremos. El primero de estos grupos son hechos científicos, ¿no? Hechos científicos actuales que cada vez apuntan más a a la existencia de un ser creador, ¿no? De algo que tiene que haber creado todo esto, ¿no? El primer punto es que ahora mismo ya la ciencia pues, admite, es la hipótesis más corroborada de que el universo tuvo un inicio antes del cual no existía materia, ni espacio, ni tiempo. Este inicio se sustenta sobre todo en tres grandes puntos. Uno, que el universo está en constante expansión. Esto ya está probado tanto por las ecuaciones de la relatividad de Einstein como por observaciones con los modernos telescopios, etcétera. Y por lo tanto, si el universo está en constante expansión, tuvo que tener un inicio. Algo que se está expandiendo tiene que tener un inicio, no puede estar siempre expandiéndose eternamente. ¿Vale? El segundo punto sería la segunda ley de la termodinámica, que bueno, te dice que en un sistema cerrado, si decimos que todo el universo pues, es un sistema cerrado, por lo tanto, esta segunda ley nos dice que la entropía, que es el desorden, que mide el desorden, va aumentando, siempre aumenta de manera irreversible. Esto quiere decir que al final el universo tendrá una muerte térmica, ¿no? Entre comillas, muerte térmica quiere decir que al final las estrellas, por ejemplo, quemarán todo su combustible, es decir, se acabará. Esta ley también nos dice que es una ley corroborada, pues que el universo tiene un fin. Y después la teoría del Big Bang, que ya habréis oído hablar, ¿no? Esta teoría casi ya es una teoría muy corroborada y muy, digamos, afianzada y comprobada de que el universo tuvo un origen en el cual se formó y antes del cual no había ni materia, ni espacio, ni tiempo. Y bueno, otras teorías que se intentaban dar para no tener, porque claro, todo esto, si el universo tiene un inicio, el tema es que quién lo creó, de dónde sale, quién activa todo eso. Esto te da, según la ciencia, de que tiene que haber, pues si hay un efecto, tiene que haber una causa, pues tiene que haber un ser creador. Alguien tuvo que crear, alguien tuvo que activar todo esto, ¿no? Teorías que han intentado, ¿no? Pues decir, no, porque esto no tuvo un inicio, sino que se expande y se contrae, se expande y se contrae así infinitamente. Esto, por ejemplo, se ha visto que no cumple con las observaciones. Es decir, todas las explicaciones o hipótesis alternativas se han caído. Las que quedan hoy corroboradas son estas, ¿no? Por eso, como luego veremos, de los, que es un dato que ya íbamos diciendo, de los 100 últimos premios Nobel de física, el 90% de ellos creen en un ser creador. No están hablando de un dios de la religión, están hablando de que algo tuvo que crear todo eso. No puede haber salido, o sea, eh, no hay otra explicación, ¿no? Bueno, después lo que vamos a ver también es que resulta que, bueno, que las características de este universo son tales que casualmente hay un montón de casualidades y de coincidencias que hace que sea tal como es. Y, por ejemplo, hay muchos datos, daremos solo algunos porque si no sería muy largo, pero, por ejemplo, si el Big Bang hubiera sido una millonésima de parte más potente, el cosmos habría explotado a mucha velocidad y no se podrían haber formado los planetas ni las estrellas porque se estaría expandiendo sin que se pudieran haber consolidado. Y al revés, si hubiera sido más débil, si hubiera sido un poquito más débil, la gravedad lo habría colapsado. Fue justo el valor adecuado.
Después, las 4 fuerzas básicas del universo, la ley de gravedad, la ley electromagnética, la fuerza nuclear débil, la fuerte, y sus constantes, que son más de 20, tienen los valores adecuados y exactos para que se puedan haber formado los átomos, los elementos y, por tanto, toda la materia que ahora conocemos, los planetas, etcétera. Solo que hubieran variado un poquito, por ejemplo, la fuerza electromagnética, solo que hubiera variado un 0,9 ceros y un 1%, o sea, 0,00001% su valor, pues ya no se podían haber formado los átomos, ni los planetas, ni nada. Después también se formó materia y antimateria, y claro, si la antimateria no hubiera sido contrarrestada para que hubiera quedado materia, pues tampoco hubiera existido nada, porque si hubiera prevalecido la antimateria, bueno, pues no tendríamos la materia que tenemos ahora, ¿no? Y esto también se debe a unos procesos, digamos, muy casuales y muy complejos. Hay muchos más datos, ¿no? Por ejemplo, que la proporción entre las masas del protón y del neutrón y el electrón, solo que hubiera variado en un 1 por 1000, los elementos químicos no se hubieran podido formar, ninguno de ellos. Después, por ejemplo, bueno, los átomos, está unido el neutrón con un protón, ¿no? Que es el núcleo, y luego alrededor los electrones. Bueno, pues el neutrón es muy inestable y en estado libre solo vive 15 minutos. Entonces, es el tiempo que tuvo en el universo cuando se empezó a formar, es el tiempo que tuvo para empezar a unirse con protones y formar átomos. Tuvo solo 15 minutos, ahí tuvo que empezarse a unir. Y después, una vez que estaban unidos, como la temperatura era muy alta, y este conjunto protón-neutrón no hubiera podido sobrevivir a esa temperatura, el universo se tuvo que empezar a expandir, digamos, adecuadamente para que la temperatura bajara. O sea, que está todo como medido, está todo como al milímetro hecho para que se pueda haber formado la materia. Después, otro dato también muy curioso y muy improbable es la formación del carbono, ¿no? En la formación del carbono, sobre todo la parte más, digamos, casual o rara, es que se tiene que unir un elemento de berilio con uno de helio. Pero el berilio solo tiene una vida media, este es de 0,015 ceros un segundo. O sea, 0,0000015 ceros 1 segundos. O sea, apenas nada. Y en ese tiempo tuvo que encontrar un núcleo de helio para formar el carbono. Claro, esto es como una aguja en un pajar o menos, es decir, y sin embargo pasó, etcétera, etcétera, ¿no? O que todos los átomos de un mismo elemento tienen exactamente y extrañamente el mismo nivel de energía, la constante de Planck, que esto también es muy casual. ¿Por qué todos tienen que tener la misma energía? Si no la tuvieran, no se hubieran podido formar todos los elementos que luego se formaron. Hasta el punto de que esta constante de Planck la llaman la constante teológica. Bueno, etcétera. Hasta tal punto que algunos han calculado, como por ejemplo Roger Penrose, un famoso físico y matemático de la Universidad de Oxford, este estima que solo hay una posibilidad entre 10 elevado a 10 y elevado a 123 veces, probabilidad de que esto hubiera sucedido por azar. Claro, esta probabilidad es tan pequeña, fijémonos que en 10 elevado por ejemplo, 10 elevado a 6 es un 1 seguido de 6 ceros, 1.000.000. Por tanto, 10 elevado, por ejemplo, a 123 sería un 1 y 123 ceros. O sea, la de millones, ¿qué es eso? Para hacer una comparación, en el cosmos se estima que de átomos hay solamente, entre comillas, solamente 10 elevado a la 78 átomos. O sea que estas probabilidades son muchísimo, pero muchísimo más pequeñas que encontrar un átomo por azar. Es decir, voy a coger un átomo, me cojo un átomo dentro del universo y tienes que acertar cuál he cogido.
Pues es mayor que eso. O sea, perdón, muchísimo más pequeña que eso. Bueno, esto en cuanto a la formación, digamos, de los planetas, de las estrellas, etcétera. Luego llegamos a cuando se crea la primera célula. La primera célula, claro, una célula precisa al menos de 1000 proteínas diferentes, la célula más sencilla. Necesita una conjunción de 1000 proteínas diferentes. Entonces, la probabilidad de que se junten al azar estas 1000 proteínas se estima como menor de 1 elevado, o sea, 1 sobre 10 elevado a 20.000, 10 elevado a 20.000. Acordaos que hemos dicho que átomos en el universo hay 10 elevado a 78. Y aquí decimos que es más pequeña que 10 elevado a la 20.000. Después, no solo eso, sino que estas proteínas, que es una conjunción de átomos y moléculas, las moléculas también vuelven a ser átomos también conjuntados, por la probabilidad de que se junten los átomos y moléculas para formar estas proteínas sencillas, también se estima en 1 sobre 10 elevado a la 113. Es decir, son cosas que, vamos, es que por casualidad, es que no tiene ningún sentido que hayan pasado por casualidad. Claro, pero después, bueno, y después además estas proteínas tienen una estructura tridimensional que hacen que se puedan acoplar muy bien a otras. Están montadas de una manera que casualmente se pueden acoplar muy bien a las demás. Después, no solo eso, sino que, claro, la célula, que es este primer órgano de vida, resulta que una vez que ha conseguido esto por casualidad, o sea que es una casualidad tremenda, pues encima se monta algo para replicar esto. Dice, ahora que ya lo he conseguido por casualmente, ya de inicio, creo también por casualidad, si todo dijéramos que es por casualidad, creo una codificación para que cuando me reproduzca, mis hijos tengan ya toda la información y vuelvan a hacer lo mismo. Claro, eso es el famoso ADN, es una información codificada, donde te está diciendo qué proteínas se tienen que crear. Y esa información, la célula casualmente también digamos, la ha impreso ahí en un sitio, que ahora veremos dónde, en este ADN, para que cuando tenga a sus hijos, cuando se vaya dividiendo, todos los pedazos sepan todo lo que tienen que hacer. No vaya a ser que otra vez casualmente no lo hagan. Bueno, entonces, este ADN, cada ser vivo tiene un ADN único. Es decir, cada ser vivo, cada insecto, cada planta, cada uno tiene. De hecho, el ADN es una codificación que de posibilidades, la célula más simple tiene 10 elevado a la 90.000 posibilidades. Fijaros la de elementos que pueden haber diferentes. 10 elevado a 90.000. La del ser humano sería 10 elevado a 1.800 millones. O sea que es algo ya de posibilidades. Es inimaginable esto. De hecho, el ADN humano, por ejemplo, el ADN está metido dentro de una célula. El ADN humano, si lo desenrollaras, mide 2 metros y puede almacenar una información equivalente a 6.000 millones de bits. De hecho, se están haciendo estudios para guardar información, porque claro, han visto que el ADN es la forma más eficiente de almacenar información, pero muchísimo más eficiente que cualquier microchip, que cualquier cosa. Bueno, después, claro, el ser vivo más pequeño tiene un ADN compuesto por 150.000 elementos. Esto el más pequeño, la célula más básica. El humano tiene 6.500 millones de elementos. Un genoma de ADN tiene 6.500 millones de elementos. Estos están además ensamblados en un orden muy preciso. Todos estos elementos están ensamblados en un orden muy preciso. Y después se necesita además un lector, lo que se llama el ARN, que es un lector, alguien que lea esta codificación, y lo que llaman los biólogos el ribosoma, que es el que, digamos,
el que interpreta eso para crear las proteínas, porque claro, esa información tiene que decirnos ese ser vivo qué proteínas crea. Cada uno creará proteínas un poco diferentes porque cada ser vivo es uno diferente al otro, por especies incluso dentro de la misma especie. Y después además, no olvidemos que, por ejemplo, en el ser humano, todas sus células tienen el mismo ADN. Y sin embargo, claro, no todas las células que se crean son iguales. Es decir, se crearán células, por ejemplo, del tejido musculoso, de los músculos, se crearán células de los vasos sanguíneos, se crearán células de los huesos que son diferentes y se tiene que saber, ese ribosoma es el que dice cuál se tiene que crear, ¿no? De hecho, la célula es como una pequeña fábrica perfecta, ¿eh? La célula, fijaros que se alimenta, o sea, se alimenta, por un lado se tiene que alimentar, por otro lado se relaciona con el entorno, es decir, se defiende, y luego se reproduce. Es como una pequeña fábrica perfecta, ¿no? Después el ADN, curiosamente, la célula necesita el ADN para reproducirse, pero el ADN no puede existir si no es en una célula. Es decir, el ADN suelto no puede existir. Esto también es algo muy curioso. Es lo mismo que el ribosoma este, que es un conjunto de proteínas. El ribosoma se necesita para crear las proteínas. Pero este ribosoma, a su vez, que son proteínas, se tiene que haber creado a partir de otro ribosoma. O sea que aquí estamos en un círculo vicioso, ¿no? Que no se entiende de dónde salió. Bueno, y todo este sistema tan complejo tenía que estar operativo ya en la primera célula. Y de hecho, se está viendo que este sistema estuvo ya operativo desde la primera célula y nunca ha cambiado en 3.800 millones de años. Nunca ha cambiado. Bueno, otra casualidad más es que en muchas de estas reacciones químicas se necesitan unos aceleradores. Se necesitan las llamadas enzimas, que son unas proteínas que lo que hacen es acelerar las reacciones. Por ejemplo, una de las reacciones esenciales para la síntesis del ADN y del ARN tardaría de manera normal 78 millones de años. En cambio, con estas enzimas tarda solo 18 milisegundos. Claro, si tardara 78 millones de años, la creación de seres vivos pues apenas se podría dar. En cambio, con 18 milisegundos, pues la cosa cambia, ¿no? Y entonces la probabilidad también de reunir por casualidad estas 2.000 enzimas útiles, hay como 2.000 de estas enzimas o aceleradores útiles para la vida. Aquí también se estima que por casualidad estén juntas estas 2.000, pues es de 1 sobre 10 elevado a la 40.000. Volvemos otra vez a probabilidades infinitesimales. Después, bueno, en total, y luego que algunas estructuras moleculares complejas están compuestas